Buenos días, mi nombre es Angélica Telles y junto con mi compañero Felipe Benavides le vamos a presentar un caso de trastorno de anorexia en un joven. Este caso nos permite identificar la importancia del concepto de identidad para comprender la conducta juvenil, ya que la identidad que se ha venido formando en etapas anteriores ahora se hace consciente generando preguntas como quién soy yo, cuál es el rol que desempeño y cuál es el papel o en qué me voy a convertir en un futuro. Estos cuestionamientos generan crisis que de no ser resueltas de forma armónica van a desencadenar trastornos en la conducta. A continuación lo dejo con mi compañero Felipe. Buenas tardes, soy Andrés Felipe Benavides, estudiante de psicología del cuarto semestre. En este video hablaremos del desarrollo evolutivo del humano, en especial de la época de la adolescencia. Se tuvo la cercanía con un caso de una adolescente que tenía trastornos alimenticios y pues con la ayuda de profesionales y gente que está ya experta en el tema, tuvimos un cierto contacto con esta situación y sacamos unos análisis, unas conclusiones, evaluamos la situación y aprendimos un poco sobre esto. Tenemos el caso de una adolescente mujer, Luisa Fernanda Useche. Ella está en la adolescencia media, tiene 17 años de edad y tiene como psicopatología anorexia nerviosa crónica. La anorexia se vuelve crónica por los altos niveles de ansiedad y la obsesión que tiene la persona debido a que su imagen de su cuerpo se distorsiona. Entonces es una persona que nunca está contenta con su peso y tiene demasiada presión o estigma social, ambiental, y muchas veces también hace parte o incursiona pues un factor genético, ¿no? No es determinante, pero como la unión de todos estos tres factores de familiares, ambientales, socialmente y genéticos, eh, ayudan o hacen parte del progreso o de, o generan este tipo de trastornos. Esta adolescente tiene 17 años, como ya lo dije, tiene una altura de 1,75 metros, con un peso de 38 kilogramos, un peso no ideal para su estatura y para su edad. Una adolescente con estas medidas, con estas tallas, con esta altura debería estar en un peso adecuado por ahí más o menos de entre 60 a 65 peso, kilogramos, sin sobrepasarse pues como de un estándar normal. Eh, el motivo de la remisión psicológica de esta muchacha fue la compulsividad. Ya al principio las personas que sufren de este trastorno manejan esta situación en secreto, pero no dejan de actuar de cierta manera que ayuda a que otras personas descifremos en qué se encuentra. Las personas que tienen estos trastornos alimenticios son muy metódicas, son perfeccionistas, se preocupan demasiado por su peso y su perfección. El ser una persona perfeccionista pues impulsa aún más estos comportamientos, estas conductas. Esto
se atribuye a que de pronto en su infancia temprana, en su niñez temprana, esta adolescente tuvo trastornos de ansiedad y estrés o desórdenes gastrointestinales. Psicológicamente, el entorno familiar también influye demasiado. Nos contaba la profesional que está atendiendo a esta paciente que después de varias sesiones con Lina Fernanda, la adolescente que padece de este trastorno alimenticio, le comentaba que su padre siempre criticaba mucho a su madre por estar gordita, por estar gorda, por estar no obesa, pero sí decía siempre que estás muy gorda, ¿por qué comes tanto? Porque hay cosas así, aún así la madre no lo hiciera. Lina Fernanda nos cuenta que la mamá de ella no es obesa o gorda excesivamente. La doctora también, la psicóloga también nos contó que la mamá estaba entre los 39 a 40 años y la imagen de ella era una imagen muy limpia, pulcra y nada de sobrepeso ni nada de eso. Después, en entrevistas con la mamá de Lina Fernanda, ella nos comentó que se dio cuenta que su padre, o sea, que el padre de Lina Fernanda, su esposo, el que le decía que estaba muy gorda, muy obesa todo el tiempo, le comentó en principios de la relación de ellos dos que en su familia él era muy juzgado y era siempre también muy presionado por sus padres, por lo mismo, porque no fuera a subir de peso, por el control en la comida. Y pues esto se vuelve un tipo de secuencia automática, de mecanismo que adaptó este padre y ahora lo implantó pues en su familia de una u otra forma, sin querer. Ya él creció con esto y ahora lo está proyectando en su familia. Entonces vemos que ahora la que se ve afectada es Luisa Fernanda, su hija. Esta adolescente principalmente empezó contado por sus padres, a sus 15 años, con este tipo de desórdenes alimenticios. Vieron que en su colegio pues se dieron cuenta que ella era estigmatizada por ser porque no estaba desarrollada de igual manera que sus otras compañeritas que ya pues habían empezado su adolescencia y su etapa prepuberal y puberal en un desarrollo pues ya adelantado o antes que el de ella, y pues sus amiguitas ya se estaba viendo en sus cuerpos el desarrollo de sus senos, de las curvas de la mujer, las proporciones de una mujer ya más grande, no niña. Y Luisa Fernanda se acomplejaba de esto, sus compañeros la hacían sentir aún peor porque pues no era igual que sus amigas, porque sus amigas estaban más bonitas, porque en fin. Luisa Fernanda empezó entonces a querer adueñarse de ciertas dietas. Su madre encontró laxantes en su dormitorio porque
empezó a veces el desorden alimenticio, esta gana de no querer comer, esta anorexia. La anorexia es un síntoma normal que todos podemos tener. La anorexia es la falta de apetito, y todos en algún momento tenemos falta de apetito. Cuando estamos enfermos tenemos anorexia porque no queremos comer, el cuerpo no se siente bien y todo. La anorexia nerviosa de Luisa Fernanda, ya nerviosa porque entró en la obsesión con ansiedad. Ella se preocupaba ya de sobremanera por su peso y por mantener, pues, por ser más delgada. Empezó a tener desórdenes alimenticios que no la hicieron delgada, sino que aumentaron su peso. Y además que esta niña de 15 años empezó ya su etapa a desarrollarse puberalmente. Entonces, en las mujeres hay una hormona que se llama la leptina, que naturalmente desarrolla más grasa corporal que en los hombres. En los hombres se desarrolla es músculo, en las mujeres grasa. Si vemos la silueta de la mujer, pues son curvas suaves, y la mujer, su piel es un poco más elástica, un poco más elástica. El hombre es un poco más ruda, más tersa. Esto a Luisa Fernanda no le gustó y no sabía que, o sea, por no saber que se estaba empezando a desarrollar, atacó a su organismo, se fue en contra de su organismo inconscientemente, empezó a provocarse los vómitos, ya que pues bastante estigmatizada estaba en el colegio por sus otros compañeros, porque no era tan bonita como sus amiguitas, y ahora después empezó ella a cambiar de peso, a subir mucho de peso, y fue una etapa normal, o sea, desarrollo normal de la adolescencia y de la pubertad. La mujer desarrolla por la leptina más grasa corporal, sus caderas se ensanchan para preparar biológicamente su cuerpo más adelante, o pues para en un futuro un embarazo y todas estas cuestiones pues de la maternidad. Luisa Fernanda estaba en la ignorancia y ella pensó que se estaba volviendo gorda porque sí, por comer mucho, y empezó con conductas muy metódicas. Su padre por ser tan exigente en la adolescencia, pues decimos que gracias a esto ella se volvió una mujer perfeccionista. Entonces, por eso su incomodidad también frente al peso y su control. La madre nos contaba que ya ella se volvía muy metódica con los alimentos, ella contaba calorías con la cuchara. Antes de metérsela a la boca era un proceso, se notaba muy pensativa antes de meterse una cuchara a la boca. Y después se dieron cuenta sus padres que ella se estaba induciendo el vómito, porque en los controles de ortodoncia que ella estaba teniendo, su médico le dijo, su odontólogo le dijo que la niña tenía caries en la parte posterior de los dientes, superiores e inferiores. Muchas veces los odontólogos son los que descubren que hay desórdenes alimenticios, porque estas caries no son normales. Las caries se presentan más que todo en la zona coronaria, acá, en esta parte de arriba de los dientes, o en la parte de abajo, porque a veces hay
muy fuerte cepillado, entonces debilita las encías y permite que la comida ingrese más fácil y eso produce las caries. Cuando hay falta de higiene por falta de higiene oral, pues las caries, la comida que se acumula acá arriba es la que produce las caries, pero muy rara vez las caries se producen en la parte superior de los dientes, o sea, por detrás, acá. Y eso fue una de las señales que ayudó a determinar también que sus padres llevaran a control médico, más que todo su madre, que llevara a control médico a su hija. Se dio cuenta de esto, que le dijo el odontólogo, se dio cuenta de que era muy obsesiva a la hora de comer, controlaba que no comía, que comía, que sí comía, a qué horas comía, que no comía. También se dio cuenta que cuando estaba sola en su habitación hacía ejercicios, pero de manera exagerada, no responsable. Y también se dieron cuenta que se estaba induciendo el vómito. Estos factores hicieron que la llevaran al médico. A sus 17 años, esta niña que empezó este trastorno a los 15 años, 15, 16 años, tuvo la oportunidad de empezar su tratamiento psicológico y clínico para superar este trastorno alimenticio a los 17 años. Es una niña que ha presentado pues ya bastante adelanto, ha mejorado mucho, debido a que ahora donde está pues la clínica le pide a ella de sesiones terapéuticas intensivas. La familia debe estar presente y ha estado presente, se ha tenido trato psicológico con el padre, se ha informado a la familia pues como se debe, prudentemente, de qué pasa, por qué es esto, por qué lo otro, para que todo esto pudiera cambiar y Luisa Fernanda saliera adelante. Ya ella es una niña consciente de que estaba interrumpiendo su desarrollo normal. Ella tampoco había experimentado hasta ahora sus 17 años, que empezó ya con esta terapia, con la mejora ya o la eliminación del trastorno. Recibió su primera menarquía, que la menarquía es la primera menstruación de una niña. Genéticamente su madre tuvo un desarrollo hormonal o puberal tardío, o sea, su madre tuvo su primera menarquía a los 15 años y esto produjo que fuera influencia en Luisa Fernanda para que su periodo todavía no le llegara a esta edad de los 15 a 16. Normalmente o comúnmente el periodo, la menarquía en las niñas latinas llega aproximadamente antes de los 14 a 13 años. Hay diferencias. Estas otras niñas que son mestizas, que no son blancas, no son de color ni son blanquitas, mestizas, tienen un desarrollo puberal entre los 14 y 15 años, aunque es relativo. Son simplemente pues como fragmentos o proporciones mayoritarias, pero hay minorías. Hay niñas que se desarrollan antes de los 10, su desarrollo puberal se estima que incluso es antes de los 8 años. Y esto es normal. La adolescencia y la pubertad son dos cosas diferentes que la gente a veces no tiene claro, y también por eso hay muchos problemas en el desarrollo de un adolescente. La adolescencia se caracteriza por cambios emocionales, cambios en el humor,
cambios en la sensibilidad y posteriormente influencia el estrés, que no es algo que enferma, sino que es algo normal que se está cambios neuronales en el cerebro. Esto es la adolescencia. La adolescencia es el paso entre la adolescencia media a la adultez. Tenemos adolescencia temprana, que es entre los 14 a 15 años, 16, y la adolescencia media ya es 17, 18 hasta 20 años. La adolescencia es el paso de la niñez media a la adultez. Entonces, un paso importante de cambios físicos hormonales, y esta es la adolescencia. La pubertad es cuando los riñones y el cuerpo se empieza a preparar hormonalmente para el desarrollo sexual del ser humano. Entonces aquí es cuando los riñones empiezan a secretar hormonas como el estrógeno, la leptina en las mujeres, y en los hombres pues esta hormona tiene otro nombre, me acuerdo ahora muy bien. Y se empiezan entonces a desarrollar los vellos axilares, los vellos púbicos, los vellos faciales, y empiezan a crecer los genitales masculinos y femeninos. Como esto es relativo, depende pues de las personas, porque no todos nos desarrollamos igual. Hay unas personas que se desarrollan antes, otras personas se desarrollan después. Entonces la pubertad es esto, el desarrollo o preparación sexual para el futuro. La anorexia nerviosa de Luisa Fernanda fue crónica, porque llegó negada a recibir trato psicológico. Ella quería que nadie se metiera en su vida, ella no quería cambiar, ella no veía que estaba mal, que estaba pensando mal, que su cuerpo estaba mal. Se hicieron medidas con un espejo especial que se controla con un botón, el cual distorsionó las medidas, y se le preguntaba a ella en sus terapias cómo se veía en el espejo, qué quería, y pues siempre decía que se veía obesa y decía que quería estar más delgada. Afortunadamente pues esto ya cambió, y ahora Luisa Fernanda está mejorando sus hábitos alimenticios. Su papá ahora es más consciente de la problemática y de la influencia que él tuvo sobre esto, y pues ya las cosas han cambiado. Los síntomas de la anorexia son fáciles de descartar, de notar. Físicamente, pues obviamente el muy bajo peso, en los labios podemos darnos cuenta que si hay mucha resequedad, las caries en la parte posterior de los dientes, sensibilidad extrema al frío, pues el bajo tono de grasa corporal pues nos expone al frío. La grasa es la que nos protege del frío. La baja presión sanguínea, la ausencia de menstruación, cabello delgado o carencia del mismo, la falta de nutrientes pues hace que todo esto, el cabello, las uñas, se pongan mal. El ejercicio compulsivo, la depresión. La depresión es la insatisfacción por la misma distorsión de la imagen corporal y debido a la obsesión y la ansiedad.
mala memoria, mal juicio también, pues el cerebro también, a medida que el cuerpo pierde nutrientes, el cerebro igualmente, el cerebro se va secando, el agua en el que está flotando, el cerebro en el que se hidrata, en el que tiene sus nutrientes, se pierde y el cerebro se distorsiona en su funcionamiento. Con los tratamientos de Luisa Fernanda, si hay tratamiento, el 70% de las mujeres tienen cura total de la enfermedad. Se presenta más en mujeres que en hombres esta anorexia nerviosa. El tratamiento debe ser acorde a la situación de la niña o de la mujer. No quiere decir que esto no se presente en hombres, también se presenta en hombres, pero en la mayoría de los casos son mujeres las que padecen este trastorno alimenticio. Entonces, dentro del tratamiento está que se debe tratar al sujeto o al paciente con varios especialistas, no necesariamente nutricionista, más que todo de psicólogo y psiquiatra y médico general. También porque esta enfermedad de anorexia nerviosa tiene como consecuencia la mayoría de las veces la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad ósea, se pierde densidad ósea, el hueso se vuelve más delgado, el hueso se vuelve más poroso, se vuelve más sensible a los golpes, más débil, se rompe con facilidad y esto no tiene remedio, no tiene cura. La participación de la familia es importante, es vital. La conexión con el psicólogo debe ser muy... debe haber énfasis en la conexión con el psicólogo, porque esto es un trastorno que empieza desde la niñez temprana por las cuestiones de la ansiedad y todo esto, el perfeccionismo que empieza en la niñez temprana, y el psicólogo es el ideal para desarrollar este tipo de casos, pero debe ser el psicólogo adecuado, debe haber bastante empatía con el cliente, y después de esto, de que el cliente se sienta cómodo con el profesional de psicología, pues todo va a ser mejor. Psicoterapia intensiva. Hay centros clínicos que exigen días completos de terapia para las personas que sufren de estos trastornos. El propósito de este video es también informar a la gente de muchas cosas que no saben, aclarando varios aspectos como las que ya dije, y nada, ponernos en conciencia de las cosas, que esta es la mejor manera de evitar estas malas situaciones de la vida. A todos nos pasa, en todo el mundo pasa, y lo que debemos evitar es que esta enfermedad se vuelva crónica, que la persona tenga una atención médica a tiempo, oportuna, y que no le falte el apoyo familiar y profesional. Muchas gracias, hasta luego.